directivo. Y ojo, que no es que hayan salido con 17 años y ya tengan un cargo directivo, sino que es gente que literalmente no quiso estudiar absolutamente nada en su vida, que se dedicó a hacer otra cosa, pero por cosas del destino, de un momento a otro, en una esquina alguien se lo encontró y dijo, usted debe ser director, yo le tengo el cargo y usted lo agarra. Y así, cuando nos puede pasar ese tipo de cosas, bueno, en Latinoamérica pasan muy a menudo. Entonces, pues está claro que muchas de estas personas lo más seguro es que este curso y estas temáticas no las van a hacer, no las van a ver. Especialmente porque a mí me encanta, si les soy sincero, darles mucho palo a ese tipo de gente. Eso por un lado, entonces yo estoy seguro que no van a estar completamente convencidos y contentos haciéndolo, pero por otra parte, si lo hicieran, estoy completamente seguro pues que ya su proceso ha sido como de tanto facilismo que pues hablar de técnicas, hablar de procedimientos seguros, hablar de tiempos operacionales, hablar de intensidades operacionales, hablar de vulnerabilidad, la proximidad y bueno, todo este tipo de cosas en cuestión técnica, pues sería un tanto aburrido, monótono y que los va a poner a pensar un poquito. Y a eso, por desgracia, no les gusta a este tipo de personas. Pero, sin embargo, pues lo que sí les agradezco infinitamente es a ustedes. Como siempre lo dije, 2 minutos, 5 minutos, que ustedes me presten atención, que se lleven un poquito la idea, que quieran hacer esta información o que quieran desarrollar justamente todos estos temas conmigo, a mí me encanta, especialmente porque el caso, por ejemplo, de Andrés Ramos, de Alfredo Pelurini, de Soledad Cáceres y de todas las personas justamente que vienen trabajando desde Colombia conmigo, han estado en todo el material EDAN, en toda la cadena EDAN que ya la vinieron desarrollando. Y si se quedaron hasta EDAN TD es porque algo tengo que estar haciendo bien, ¿sí? Y si han pasado las capacitaciones, han pasado las evaluaciones y se han acordado de todas las cosas, independientemente de todos los errores que se hayan cometido dentro de las evaluaciones, y tengan una mirada crítica y objetiva, eso para mí es más ganador que el hecho, o sea, gano más cuando me hacen críticas, cuando me dicen, está fallando en esto, a cuando me dicen, bravo, lo estás haciendo genial, porque así como me dicen en muchas ocasiones, sí, eres el mejor, por detrás me están clavando una puñalada. Y yo sé que a muchos de ustedes también les puede estar pasando lo mismo, o les ha pasado lo mismo, y por qué no, les pasará lo mismo. Ojalá que no, pero la vida es así, y especialmente en el ámbito profesional, y especialmente en el ámbito de las emergencias. Todos lo sabemos que es así. Vamos a hablar entonces de lo que vamos a hablar en esta parte, en esta primera parte. Estamos divididos prácticamente pues en lo que van a ser dos partes. Martes y jueves, este martes y jueves, y el próximo martes y jueves, que tiene una, sí, tiene una intensidad de 8 horas. ¿Listo? Este es el último curso ya de toda la cadena de Dan. Ustedes ya prácticamente, pues, si quieren, nos vemos más adelante en lo que es diseño instruccional, que diseño instruccional, sí, pues, tiene unas intensidades similares a cadena de Dan, tiene unos cursitos, unos módulos adicionales, pero pues lo que tiene que ver con diseño instruccional. Les recomiendo me sigan en redes o sigan a Evasa en redes, porque yo en realidad no pongo nada en mis redes sociales, solamente pongo las cosas de Evasa. El video de diseño instruccional que va a estar saliendo en estos próximos días, se van a estar dando cuenta que es un tema súper importante, súper interesante, que abre los ojos especialmente de todas aquellas personas que son instructores y que les encanta leer las filminas, que no saben cómo se hacen y que no entienden que no todo tiene que ser con 25, una cantidad de cosas ahí escritas, con fondos mal puestos, con una cantidad de cosas. No digo que las mías sean espectaculares, pero trato en lo posible de hacerlas por lo menos un tantito diferentes. Bien, bueno, ustedes ya hicimos, con ustedes ya hicimos, perdón, anteriormente
todo lo que era, y fue muy gracioso porque con este grupo me encontré fue en análisis de datos, en el último curso de la cadena NAN, ¿sí? Y entonces empezamos viendo todo lo que es esa propuesta del cambio de perspectivas hacia una metodología quizás un tanto más tecnológica, ¿sí? No obstante, igual, recordemos que estamos en un territorio en donde nos es muy complicado obtener todas estas tecnologías, mejorarlas aún así, y es más difícil aún el hecho de que hayan coordinadores y directivos que que empalmen y que se engranen con este tipo de tecnologías y con este tipo de metodologías, ¿sí? Pues porque tienen un lineamiento y lo más gracioso de todo esto es que el lineamiento es APB. Entonces, eh, es tan simple como dar el primer paso y el sistema se va a encargar absolutamente de todo. Solamente es llenar datos que el sistema ya va a estar encargado de desarrollar su propio análisis. El problema es que para configurar absolutamente todo eso, pues tienen que pensar un poquito y ya lo dije anteriormente. Bien, eso lo vimos por un lado. En EDAN operaciones que desarrollamos, pues vimos absolutamente todas esas partecitas estructurales del EDAN, cómo se conforma el EDAN, cuál es la estructura del documento en sí. Y por otra parte también vimos cómo es el trabajo de el desarrollo del EDAN, ¿sí? En cuestión de las planillas, cuáles son las dificultades para desarrollar el buen proceso. Después vimos tecnologías aplicables al EDAN, que son cada una de esas tecnologías que nosotros podemos aplicar, pero que entendamos que no solamente las tecnologías son este tipo de aparatitos que hoy en día tenemos en el oído que ya son tan pequeñitos, que no tienen que ver necesariamente con el computador, que no necesariamente tienen que ver con este tipo de elementos, por ejemplo, que carga no sé cuántos teléfonos, que tiene linterna, que tiene esto, que tiene el otro, eh, sino que la tecnología no necesariamente tiene que ser electrónica, sino que, por ejemplo, la ropa que nosotros vestimos viene acompañada con tecnología y viene diseñada y desarrollada con tecnología. El casco que nosotros vamos a trabajar y todo lo que nosotros nos vamos a poner para protegernos en una situación de un siniestro, en un evento, en cualquier situación, eso absolutamente todo es tecnología, ¿sí? Yo estoy completamente seguro que si ustedes se acuerdan o tienen por ahí algunas imágenes de la gente, de los bomberos de hace años, los bomberos de hace mucho tiempo no tenían pantalón, tenían solamente botas y un chaquetón larguísimo que casi les llegaba hasta los tobillos y que era de cuero y que era pesadísimo, ¿sí? Y que tenían un casco que le llamaban cola de pato, desde ese momento, hace mucho tiempo, los cascos Bullard, que hoy en día todavía Bullard sigue siendo una de las marcas insignia en cuestión de cascos, pero que se ha ido con una complejidad tecnológica, una cosa impresionante, para pues lo que es la cuestión de el cuidado de todas las personas en cuestión de la gestión del riesgo y emergencias y eventualidades y todo lo que tiene que ver en ese sentido, pues porque ustedes saben que la gama cada año y cada vez más se va expandiendo. Bien, entonces entendimos justamente eso en tecnologías aplicables a la edad, que era como ese principal objetivo, y adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con las energías renovables y limpias, que hay muchas ocasiones que no son ni tan renovables ni tan limpias, pero que sabiéndolas utilizar de una forma adecuada, pues perfectamente podemos trabajarlas en una situación de una emergencia cuando es en un plazo muy extenuante, muy largo, y que nos va a permitir pues otras comodidades adicionales que de pronto el combustible a explosión no nos permitiría o no nos permite actualmente. Bien, y por otra parte, pues lo que es absolutamente todo lo que tiene que ver, ya hoy lo que van a ver específicamente, va a ser todo lo que tiene que ver con el trabajo que se va a desarrollar o que tiene que desarrollar, pero ya el personal coordinador. Ya nosotros vimos en operaciones todo lo que tiene que desarrollar la persona como tal y la perspectiva desde el operador en campo. Hoy vamos a desarrollar la perspectiva
pero directamente desde el coordinador, ¿sí? Que es una perspectiva completamente diferente, muy distinta en muchísimos aspectos, y que el plano que tiene que mirar el coordinador en cuestión de las emergencias especialmente le dan, es un tema que muy pocos profesionales en emergencias lo pueden entender, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio entonces con esta parte tan interesante y como les dije anteriormente, que tanto me gusta, tanto me apasiona. eh, Así que bueno, nada. Está dividido en tres partes. Lo que tenemos en principio es justamente el estudio de los riesgos intrínsecos de una zona, ¿sí? Por otra parte, la implementación de de las normativas conformes pues con el trabajo, con otros equipos y con otras organizaciones, que eso comúnmente duele hacerlo. Y duele hacerlo, no lo digo desde mi perspectiva, sino que duele hacerlo bajando el ego de los coordinadores y de los directivos encargados, entre comillas, dígase, de toda la cuestión de las emergencias y demás. Hablando por otra parte, yo siempre les he dicho, péguenle una revisadita a los cursos que nosotros hacemos, ¿sí? Porque la mayoría de las ocasiones tiene algo diferente, tiene algo por ahí cambiadito o tiene una actualización. En este caso nosotros tenemos dos temitas que son completamente nuevos y que en toda la cadena de AN no se desarrollaron. Uno que es la degradación, el ciclo de degradación en gestión del riesgo, y el segundo que es el desalineamiento operacional. Eh, Quienes me siguen en LinkedIn ya saben de qué voy a hablar. Quienes todavía no me siguen en LinkedIn, yo en LinkedIn cada mes voy subiendo un video mensual, perdón, un video no, un newsletter o un artículo mensual en donde voy hablando, por ejemplo, de desalineamiento operacional, cuál es el inconveniente o cómo solucionarlo, qué tan importante se le dan. ¿Será importante el tema del análisis de datos en el EDAN? ¿Qué tan importante es? ¿Por qué es tan importante la situación? Entonces, todos esos artículos y todas las cositas que yo voy sacando a medida que vengo trabajando justamente con todo esto, es un newsletter mensual. Entonces, ahí justamente ustedes van a encontrar toda la información, inclusive cosas que yo no digo en los videos, ustedes los van a encontrar ahí, ejemplos que yo no digo acá, también los van a encontrar ahí. Bien. Y por otra parte, pues lo que es la divulgación del material y los procedimientos, todo lo que son los procedimientos implementados, teniendo en cuenta justamente ese arraigo operacional y evitando el desalineamiento, que ya vamos a mirar y más adelante vamos a hablar de qué se trata justamente el desalineamiento operacional. Recordemos entonces, mi gente, que en operaciones de nada sirve escribir y estudiar si no se implementa adecuadamente a los equipos de trabajo, que suele pasar en muchas ocasiones. No sé si a ustedes les ha sucedido que hay gente que es muy profesional, que es muy docta en muchas cosas, que también es como ese otro extremo, ¿no? Ya hablamos de gente que no estudia para nada, que no se apasiona para nada, sino que le dan un cargo porque se apareció, ¿sí? Porque cayó del cielo y no había nadie más. Ahora tenemos el otro caso, cuando ya tenemos una persona que es muy estudiada y que tiene demasiadas cosas, ¿sí? Pero que tanto que tiene en la cabeza no sabe por dónde llevar a sus equipos. Y entonces desde ese momento empieza ese desalineamiento operacional. Empezar a mandar por donde no es y empezar a creer que su equipo tiene más funciones o debería tener un poco más funciones que las que finalmente tiene, ¿sí? Que, por ejemplo, no sé si les llega a suceder, no sé si a alguno de ustedes les pasa, el tema de defensa civil. Defensa civil nace y crece especialmente como una organización alterna estatal para el cuidado de civiles en temas de gestión del riesgo. Y créanme que este es el momento en el que, listo, yo entendería que la comunidad
tenga un poquito de error, ¿sí? Cuando habla de defensa civil, que muchas personas, o de protección civil, que muchas personas consideran que defensa civil es para cuidar los derechos de las personas, ¿sí? Que debería haber una institución que cuide los derechos de las personas, que no sea precisamente la policía, porque la policía en muchas ocasiones pasa o viola esos derechos. Mm, que bueno, para eso hay otros organismos estatales, ¿cierto? Pero Defensa Civil como tal es una organización completamente aparte dentro de los sistemas de seguridad, porque la mayoría de las ocasiones está dentro del Ministerio de Seguridad o los sistemas de seguridad y el protocolo de seguridad en cuanto a la gestión del riesgo, ¿ok? O sea, ahí ya tendríamos que hablar técnicamente de una persona que tiene que conocer de gestión del riesgo para trabajar en defensa civil. Por desgracia, muchas personas en defensa civil suele suceder que tienen muchas cosas de todo, pero que no se alinean precisamente con esas características específicas de su institución. Y ahí justamente venimos a hablar de desalineamiento institucional, que es cuando una persona que tiene que ver con el tema de gestión del riesgo, pero es que gestión del riesgo es muy básico. Gestión del riesgo, pero ¿para qué nos vamos a meter con gestión del riesgo si eso es simplemente ir a llenar planillas y levantar datos y ya está? ¿Pero para qué? Pues metámonos preferiblemente con rescates. Compremos cuerdas, compremos una mochila bien bonita, compremos mosquetones, compremos arneses, compremos una camilla, le pedimos a alguien externo que nos haga una capacitación por ahí y nos capacitamos en rescates. Entonces ya es un organismo de rescates, pero resulta que bomberos ya tiene su equipo de rescates, ¿sí? Entonces, desde ahí, ¡plac!, ya empezamos a llevárnoslo por otro lado. Entonces, de un momento a otro, en una emergencia, llega Defensa Civil primero, ya empieza a correr un poquito más porque ya supuestamente tiene equipo de rescate, cuando su función principal es completamente diferente. Ahí ya empezamos a correr ese lineamiento operacional para otros lados, porque es que gestión del riesgo es aburridísimo. Nosotros podemos hacer cosas más interesantes, como y cuidado, porque donde se descuiden los bomberos, les quitan los incendios forestales también, y se empiezan a meter por ese lado. Entonces, ya he visto casos en donde he visto camiones de defensa civil de bomberos, única y exclusivamente en Latinoamérica. Que uno dice, serio, o sea, es un camión de bomberos, pero tiene el logo de defensa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que desde el líder, desde la cabeza, es que empieza a maquinar y empiezan a suceder absolutamente todo este tipo de cosas. Y el proceso va haciendo un ciclo, porque se van llevando gente por delante, porque empiezan a cometer errores operacionales, porque se empiezan a, a pisar literalmente la manguera con los bomberos. Entonces, lógico, chocan directamente entre coordinadores, entre líderes, entre operacionales. Y ahí ya empezamos a tener directamente el inconveniente de fricción institucional o interinstitucional. Cuando ya Bomberos no puede y no soporta ver a Defensa Civil, no soporta ver a Cruz Roja, no soporta ver a los otros, porque ya definitivamente no hay forma de trabajar, porque todo el mundo quiere hacer de todo y nadie hace nada a la final a nivel operacional. Nadie coordina realmente. De verdad, ese tema yo tengo justamente una anécdota, pero más adelante la voy a estar comentando. Bien. Entonces, en las ciencias naturales, la definición de desastre y amenaza no se encuentran implícitos. Y eso es algo que, como bien ustedes lo vienen viendo, es un tema que debería venir desde el colegio.
a los niños, a los chicos, desde el colegio, se les tiene que enseñar algo básico de gestión del riesgo. ¿Ustedes creen que yo salí de Colombia, de un país que tiembla por lo menos 20 veces al año? Porque literalmente, cuando yo llego aquí a Argentina, yo descanso. Yo ya no me acuerdo lo que es un temblor. Yo creo que llego a Colombia y me voy a asustar cuando siento un temblor. ¿Sí? Como que, uy, ¿qué es esto nuevo? A ver, aquí las únicas ocasiones en las que se me mueve el piso es cuando pasa el subte. Voy caminando por una avenida. De resto no más, o cuando pasa un camión así muy pesado, muy duro. Pero de resto que se mueva el piso, no, en Colombia eso es un movimiento constante. ¿Sí? Y es tan gracioso que la gente viva en una condición de vulnerabilidad porque está expuesta todo el tiempo a esa gran amenaza, a ese gran riesgo como tal, que es el terremoto, que es el sismo, que es el movimiento telúrico, que es la avalancha, que es el movimiento de masas, y que está absolutamente todo eso, que no le enseñan los procedimientos de gestión del riesgo. Es un tema que si ustedes se vienen a dar cuenta dentro de absolutamente todas las cosas, es muy gracioso. Tiene que ser un poquito más implícito el trabajo en cuestión de la gestión del riesgo. No obstante, el continuar con esta confusión puede generar implicaciones insospechadas como el desalineamiento operacional que acabamos de ver. Y esto lo dice el señor doctor Omar Darío Cardona Arboleda, el hombre mi norte prácticamente en cuestión de gestión del riesgo. Él es como esa persona que yo digo, vaya voy, ¿sí? Allá quiero estar, como él. No directamente como él, pero leer los artículos que él hace y leer absolutamente todo este tipo de estudios que él desarrolla y que USAID, por ejemplo, lo tome a él como referencia, ya, eso es gigantesco, espectacular, que la ONU lo tome a él como referencia para desarrollar un documento, wow, espectacular. Entonces, él es como ese norte que yo tengo, por así decirlo, para desarrollar absolutamente todo esto en cuestión de la edad y la gestión del riesgo. Lo tomé del artículo Repensar vulnerabilidad y riesgo, que lo tengo. Si ustedes también lo quieren buscar en internet, lo buscan Repensar vulnerabilidad y riesgo PDF y automáticamente les descarga el PDF para que ustedes puedan leer un artículo que son más o menos 5 hojas, 5 paginitas, pero son espectaculares. En cuestión de la evaluación, vamos a hablar de lo que son las zonas, divisiones y regiones, que es súper importante que la persona a cargo, como coordinador justamente, entienda que deben existir esas cuadrículas, por así decirlo, para el trabajo y el lineamiento operacional. Si nosotros como líderes de una intervención o de una institución no tenemos en cuenta las zonas que pueden llegar a verse afectadas y los riesgos intrínsecos de cada una de esas zonas, porque no todas las zonas van a tener los mismos riesgos. ¿Sí? En una ciudad, en una urbe, nosotros vamos a encontrar una zona industrial en donde pasan camiones con químicos, camiones con líquidos petrolizados, por ejemplo, ¿sí? Que van a transitar por unas avenidas específicas que no pueden transitar por ningún otro lugar. Vamos a encontrar camiones, por ejemplo, con tolueno, que es para hacer colchones, con químicos diferentes, pero que a la final, si les llega a pasar algo a ese tipo de camiones, dentro de la urbe va a ser una situación bastante compleja. Entonces, por eso hay un protocolo en donde solamente se permite que ese tipo de camiones, ese tipo de vehículos, con ese tipo de químicos, se queden en una zona específica. ¿Sí? Entonces, esos riesgos yo los voy a tener específicamente ubicados en un solo lugar. Los riesgos industriales. Pero resulta que también en esa misma zona, que resulta ser un poco más baja de lo que nosotros consideramos, llueve y se inunda. Entonces, ahí ya tengo que adicionarle justamente cada uno
riesgos y cada uno de esos elementos implícitos que vienen acompañados con el estudio y el análisis de riesgo. La vulnerabilidad y entender justamente todo ese contexto en el cual mantienen absolutamente todos esos, cada uno de esos lugares. No puedo decir que tenga el mismo riesgo un conjunto de bloques de departamentos versus un barrio tipo country aquí en Buenos Aires, en donde hay casas cada 200 metros, ¿sí? Que son mansiones, pero completamente distanciadas, en donde si se quema la casa, bueno, se va a quemar la casa, no se va a quemar todo el conjunto, no se va a quemar todo el barrio. Diferencia a si se quema el primer piso de un edificio de 20 plantas, de ahí para arriba puede agarrar lo que sea, si yo no le tengo cuidado, ¿sí? Entonces, son cosas completamente diferentes y para nosotros es importante justamente el hecho de saber cómo pueden ir encadenados cada una de esas situaciones. Por eso justamente yo les decía en operaciones, tengan en cuenta que los riesgos también tienen que ser potencializados, ¿sí? Si llueve comúnmente 120 y ya me inundo, bueno, pongámosle 150. ¿Y qué hacemos con 150 centímetros, centímetros cúbicos o milímetros por metro cuadrado por hora? Entonces ya la fórmula me cambia completamente. Ya tengo que mirar y establecer un nuevo protocolo, porque lo más seguro es que voy a tener zonas que comúnmente no se inundan, que van a estar inundadas. ¿Sí? Dentro de los objetivos, usted va a poder, al final de todo esto, pues usted va a poder analizar objetivamente las zonas de trabajo en donde se desarrollan las operaciones, establecer las zonas de trabajo y la logística requerida y pues comprender los riesgos intrínsecos de las zonas y las regiones. Entonces hablemos justamente de lo que es eso, ¿sí? De lo que son las zonas, las regiones, los riesgos y vamos a hablar también un poquito de lo que es la disponibilidad eh, y equipos. Con respecto a lo que son las zonas y las regiones, pues nosotros debemos entender el contexto en general. Una cosa es ver un mapa, que lo vamos a encontrar completamente plano, pero si ya encontramos un mapa con relieve, ya vamos a encontrar que no todo se encuentra a la misma altura. ¿Sí? Ahora vamos a mirar justamente un par de imágenes y se van a dar cuenta que quizás para uno la imagen corresponde a un estado completamente plano. Ahora, si uno lo ve en relieve, se va a dar cuenta que eso era una pendiente, una cosa impresionante, como sucede, por ejemplo, en las favelas de Brasil. ¿Sí? Diferente a Villa 1114 aquí en Argentina, en Buenos Aires, en donde ustedes van a encontrar que todo el terreno es completamente plano. ¿Bien? Sí, hay muchos riesgos, hay muchos niveles de vulnerabilidad, pero son los mismos que yo me voy a encontrar en una favela en Brasil, son los mismos que me voy a encontrar en una comuna en Medellín, pero en una montaña. Y cambia considerablemente toda esta situación, ¿no? Porque ustedes saben, por ejemplo, que una comuna cuando se inicia, o un barrio empieza como una invasión. Entonces, lo más lógico es que no tiene los suministros básicos y esenciales, el agua, el alcantarillado, la energía, telecomunicaciones, absolutamente nada de eso. ¿Sí? La energía, tiran un cablecito y se le pegan. Les recomiendo ver una película que se llama Las Libélulas, película colombiana del año de hace mucho tiempo, pero ahí justamente habla de todos esos riesgos y de la cantidad de gente que muere por la invasión continua de los barrios de Bogotá que van subiendo hacia las montañas y que van encontrando y se van subiendo a los postes para poder darle el suministro eléctrico y bueno, ahí quedaban tostados, arriba encima del poste. ¿Sí? Eh, entonces, para nosotros mirar la situación en un mapa es extremadamente fácil, es simple.
otra cosa es estar allá, ¿sí? Ahí vamos a mirar realmente lo que son los riesgos. Vamos a entender realmente de qué se trata absolutamente todo el trabajo que uno tiene que realizar. Entremos un poquito más en lo que es la zona y la región. Bien, por medio de herramientas de observación satelital, comprendiendo los espacios, las zonas de mapeo, las rutas, geografía específica que permite una evaluación de riesgos con mayor detalle. Ahora, tengan en cuenta justamente esto, y es que para lo que es la evaluación de los barrios vulnerables, ustedes se acuerdan que nosotros venimos hablando que le dan, no solamente es un procedimiento que se desarrolla dentro de la emergencia y durante la emergencia, ¿no? El EDAN viene a trabajarse y que lo mejor sería que se trabajara en todo, en toda la etapa y en cada una de las fases de la gestión integral del riesgo, ¿sí? Porque si yo lo puedo implementar y puedo trabajar con eso, voy a tener una información constante, voy a tener todo el tiempo información. El EDAN es información, todo el tiempo voy a tener esa información. Y entre más actualizada esté, pues muchísimo mejor, porque ahí yo voy a tener una mayor consideración, que si se cae la montaña, yo voy a tener un aproximado más específico de cuántas familias se me quedaron debajo, ¿sí? ¿Cuántas personas yo tengo que buscar posiblemente? Si yo continúo realizando y desarrollando censos constantemente en una zona marginal, barrio vulnerable, como lo quieran llamar, pues entonces directamente yo voy a tener unos datos específicos en el momento en el que haya un incendio por allá, en una casa, en la mitad de, ¿sí? La forma de acceder hasta allá, cómo los bomberos pueden llegar y si el vecino vende o qué tan lejos está de la casa con las garrafas de gas. Entonces, todo esto, justamente, visualizándolo y mirándolo de una forma adecuada, ahí es en donde realmente, porque es que mirar las cosas desde un mapa, desde un escritorio, es extremadamente simple. Ahora, ir hasta el lugar y mirarlo realmente, eso es lo complicado. Y no solamente mirarlo, sino plasmarlo para obtener datos adecuados. Ahí es en donde está realmente el trabajo. El trabajo no es simplemente mirar un mapa y decir, ah, por aquí está la ruta de evacuación más simple. Vaya y mírela a ver si la ruta de evacuación es más simple. Porque resulta que está metiendo a los camiones de bomberos en una empinada de, no sé, de más de 45 grados. Y un camión de bomberos con una empinada de más de 45 grados le queda muy complicado subirla. Ya no son camiones de rápida intervención ahí. O tiene que mirar otro tipo y empezar a subir material. Bien. Entonces, ese tipo de cositas son las que se tienen que pensar en el momento de desarrollar una evaluación adecuada. Y esas evaluaciones es el POT, que nosotros le podríamos llamar el Plan de Ordenamiento Territorial o como lo conozcan ustedes. Dentro de ese mismo, pues también tiene que ir incluido el EDAN. Y con la información del EDAN, también nosotros podemos desarrollar justamente unos protocolos adecuados del trabajo en el que vamos a estar desarrollando en tiempo y forma. Bien, tenga en cuenta justamente estos indicadores clave para lo que es la evaluación de la zona de la región. Tenga en cuenta el relieve que lo acabamos de hablar claramente, ¿no? La información de la gente, de los vaqueanos del lugar, con respecto a lo que son las rutas de acceso y las formas de acceder. No espere a que suceda un incidente, no espere a que suceda un incendio forestal terrible para que la gente le diga, no, es que por acá no se puede subir. O yo les recomiendo que suba acá derecho porque por la otra ruta es muy complicada. Entonces, lo que yo les recomiendo, si usted tiene la posibilidad de dividir por zonas, empiece a conocer la gente de las zonas y empiece a trabajar con la gente
con la gente de las zonas. Lo que dice el manual Esfera, trabaje con el adulto mayor. El adulto mayor es la mayor fuente de información que uno puede tener en una situación de riesgo. Es una base de datos impresionante, porque usted le puede dar la información, un proceso cíclico en cuestión de la gestión del riesgo. Ha vivido toda la vida en una montaña, sabe cuándo va a llover, sabe cuándo no, sabe cuándo fue la última vez que llovió de esta manera y qué le pasó cuando llovió de esa manera. Y por qué esta vez quizás no ocurrió un derrumbe por allá en la montaña. Entonces puede que el derrumbe esté aguantando y vaya a ser un poquito más fuerte. ¿Sí? Entender justamente y ayudarse con estas personas, pues es lo mejor. En zonas vulnerables, como lo dije anteriormente, lo que son los barrios marginales, es importante comprender que son espacios muy cambiantes. En este momento que nosotros estamos hablando acá, están construyendo en esos lugares. ¿Sí? Hay una casa en proceso. Y todos sabemos que esa casa es completamente diferente a la perspectiva de un ingeniero o de un arquitecto. ¿Sí? No va a ir con estudios físicos y científicos para poder montar una casa encima de otra. Simplemente la montan y ya está. Bien. Y eso es un riesgo potencial a la hora de un sismo, a la hora de un incendio, a la hora de una inundación, a la hora de un derrumbe, a la hora de todo, absolutamente todo eso. Yo no digo paren la situación, solamente viene el datito, téngalo en cuenta, ¿sí? Eh, bueno, sí, porque ya lo dije anteriormente, lo que son los elementos satelitales, pues le dan una panorámica específica, pero no le va a decir profundidades ni nada de ese tipo de cosas. Desde acá, permítanme un segundito, bueno, les voy a dejar ver las imágenes y ya voy por el cuaderno que lo tengo aquí al fondo. Díganme ustedes cuáles son las similitudes en cada uno de estos lugares. Mírenlos bien y díganme cuáles son las similitudes. Acá arriba, ustedes lo que están viendo es una favela brasilera desde el espacio. ¿Bien? Esta es una favela brasilera. Sí, pareciera que estuviera eh, como una imagen distorsionada, ¿no? Tipo, ¿cómo es que le llaman a esto? Como un efecto de agua. Tan, 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 tan. Miren que yo no cambié absolutamente nada. La favela es así. Esta imagen la tomé de Google Earth. Bien, esta imagen es de una comuna de Medellín. ¿Ok? Un poquito de similitud. Fíjense ustedes cuál puede llegar a ser como esa similitud, esas cosas importantes. Si ustedes están viendo esto desde un teléfono, desde el teléfono, eh, pueden ampliarlo. ¿Sí? Eso es lo bueno que que tiene la posibilidad de ampliarlo desde un teléfono, desde el computador, no. Bien. Y por último, tenemos la Villa 1114 en Buenos Aires, vista desde el espacio. Es una partecita de lo que es la Villa 1114. Aquí solamente hay 3 cuadritas porque en realidad es un poquito más grande. Pero vemos como esas partes más importantes, lo que es la Avenida Perito Moreno, y bueno, para quienes conocen justamente esta villa y este gran espacio. Bien, díganme ustedes, uno solito, levante la mano, el que quiera hablar, ¿cuáles son las similitudes que ustedes encuentran en cada una de estas imágenes? Permítanme un segundo, voy a poner acá. ¿Quién levanta la mano y quién me puede decir?
las similitudes que encuentran en cada uno de estos. Hablando desde la perspectiva de la gestión del riesgo, ¿no? Ojalá me estén poniendo cuidado también. Ahí está, Andrés, adelante. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí. Bueno, entre las villas estas se ve el amontonamiento, el aglomeramiento, el conjunto de estructuras, sobreexplotación del espacio, una parte, y lo que, a comparación de otros sectores, es lo que Ujú. más distingue. En caso de un incendio es difícil el acceso, en caso de una inundación también es muy difícil el ingreso. En un sismo todo eso puede llegar a derrumbarse. Mi perspectiva por la falta de espacios entre calles, lo que se puede llegar a ver. Es la Bien, similitud que yo creo gracias, Andrés. entre ambos lados, Sí, ¿no? efectivamente. Bien, ¿alguien más? Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo adicional a lo que ya nos dice Andrés? Luz Amparo. Hola, buenas noches. No, o sea, era el aglomeramiento y o sea, son calles muy cerradas donde no da oportunidad como para entrar o hacer un rescate, no, o sea, son como calles como cerradas y solo tiene unas pocas, como unas pocas principales. Entonces es mucho aglomeramiento, si hay una emergencia es de difícil acceso. Bien, gracias, Luz Amparo. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, como lo dice Luz Amparo y como lo dice Andrés, estas dos partes, perdón, estas tres imágenes que corresponden básicamente a tres barrios. Por ejemplo, en Buenos Aires hay muchísimos más. Sí, hay muchos barrios más adicionales. Y que no solamente en Buenos Aires, que pueden existir en cualquier parte de Argentina, así como suceden en gran parte también de Latinoamérica. Todo esto tiene una situación prácticamente, y es que todos salen de una perspectiva ya proyectada. Bien, por eso justamente la aglomeración, porque nadie lo tenía pensado, nadie dijo, vamos a hacerlo con el tiempo de esta forma, de esta forma y de esta forma. Si ustedes, por ejemplo, se fijan en el centro, en la parte del microcentro de Buenos Aires, en un mapa, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que Avenida 9 de Julio, sí, todo lo que es 9 de Julio, Pellegrini, y bueno, pues las cuatro avenidas que hay ahí, 25 de Mayo, Corrientes, cada una de estas avenidas, cada una de estas calles, tiene edificios antiquísimos o antiguísimos, como lo quiera decir, pero que hoy en día todavía se mantienen en pie. Recoleta, por ejemplo, que todavía se mantiene en pie, porque fue pensado justamente desde hace mucho tiempo para eso, ¿sí? Para que se mantuviese de esa forma. La mayoría de estos barrios, no, la mayoría de estos barrios justamente son diseñados a lo que venga. En el espacio que yo tenga, construyo, ¿sí? Si me tocó encima del poste con una línea de tensión de alta tensión, construyo ahí, que se me le paren los pelos mientras estoy durmiendo.
pero tengo que meter la cabeza en algún lado y la cabeza de mis hijos también. El problema justamente también con eso es que no se tiene pensado en cuál es el riesgo en el que yo estoy poniendo también a las personas. Y que a medida que yo estoy metiendo más personas en ese lugar y voy desarrollando cada vez más cambios en ese lugar, la exposición con respecto a la vulnerabilidad va siendo cada vez un factor adicional, va a ser un factor que se va elevando considerablemente, ¿sí? Entonces, absolutamente todo ese tipo de cosas nosotros las tenemos que ir mirando y que es por eso tan importante el hecho de salir a trabajar con las personas, ¿sí? Ahí en estas imágenes que ustedes están viendo ahí no entra un camión de bomberos ni a palo, literalmente, no entra. Entonces toca prácticamente desde la avenida, desde las calles alternas, hasta donde llegue a caber el avión, listo, hasta ahí cabe y de ahí para arriba, lance manguera, ¿sí? Y si usted entiende justamente el tema de bomberos y todo ese tipo de cosas, va a saber que entre más manguera, mayor fricción va a tener el agua y la bomba se va a tener que mandar con todo lo que tiene para que le llegue un chorrito que medio le salga. Y ahí la gente empieza a romper todo y van y cierran las calles y dicen que es que los bomberos no sirven para nada. Hay que hacer entender justamente a estas personas cuáles son los protocolos que se pueden cumplir y cuáles son los protocolos que se deben tener en cuenta a la hora de poder trabajar de una forma tranquila en cuestión de las emergencias. A ver, decir de una forma tranquila para ellos sería algo ilógico, ¿no? Pues porque es una emergencia, nadie de del espectro civil va a estar tranquilo. Pero quienes pueden visualizar quizás un panorama más claro, lo pueden llegar a hacer justamente sabiendo en dónde pueden poner tranquilamente el camión, en dónde pueden desplegar absolutamente todos los procesos, inclusive justamente en dónde pueden encontrar esos principales riesgos que van a ir a trabajar y a solventar. ¿Cuál es el problema justamente de todo esto? Pues que esa información también se presta para procedimientos policiales, por ejemplo. Entonces, lo más lógico es que muchas de las personas que hay en estos barrios que se mantienen al margen de la ley y que utilizan justamente esos espacios para sus fechorías y demás, pues no van a permitir que esta información se filtre hacia un ente regulador o una institución que se encargue justamente de eso. Entonces ahí tenemos una brecha gigantesca entre lo que es la comunidad, el trabajo con la comunidad, y el trabajo institucional y cómo el hecho de poder empezar a empalmar ese trabajo en cuestión del análisis de la gestión del riesgo con las personas, ¿sí? Viéndolo, teniendo la perspectiva del EDAN integrado en la gestión integral del riesgo. Ahora, ustedes imagínense hacer un EDAN ahí, en esos barrios, dentro de una emergencia, dentro de un proceso, de un evento adverso. Va a ser extremadamente complicado, ¿sí? Va a ser muy difícil el poder desarrollar, como lo dijo Andrés, en una situación de inundación o algo así por el estilo, porque todos necesitan algo, ¿sí? Entonces, al primero que medio ven con un casco, a ese van de una vez y lo van a agarrar y mire que necesito, ¿sí? Entonces, el objetivo justamente de eso es poder entender quiénes son estas personas líderes de estos barrios, que siempre van a tener líderes o referentes, y poder trabajar con esos referentes y poder trabajar con algunos vecinos que tengan la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Ya sea con un permiso dado con la posibilidad de los diferentes líderes y demás. Bien. En lo que corresponde a los riesgos, es el resultado de la suma de los factores de amenaza y vulnerabilidad. Eso ya nosotros lo habíamos visto.
¿no? Estableciendo las situaciones con mayor probabilidad de suceder, así como los efectos producidos. Hablamos entonces de, aquí está, en cuestión de la evolución del riesgo, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar? Lo primero que se corresponde justamente en estos casos, lo primero es haga la entrevista correspondiente, pero hay muchas ocasiones, o hay muchas formas de hacer una entrevista. No necesariamente tiene que ser con una hoja y un papel, ¿sí? Hay muchas formas de sacar información, que la información es buena, ¿sí? No necesariamente tiene que decirle en dónde está el traficante de la cuadra ni nada de ese tipo de cosas. Sino pues el hecho de poder obtener datos claros que a usted le permitan saber, por ejemplo, cuál es la principal problemática que puede llegar a tener ese barrio. ¿Sí? Haciendo las preguntas adecuadas va a tener respuestas adecuadas. Entonces, me siento a hablar con el vecino y se le puede preguntar directamente, venga, ¿y cuál es el problema allá arriba? ¿Por qué se inunda tanto? ¿Sí? O con quién puedo hablar? A ver qué onda. ¿Con quién? Muéstrame un poquito más acerca del tema. ¿Sí? Bueno, lógico, es un tema un poquito más estructurado. Pero es necesario para el trabajo que se viene desarrollando el hecho de poder entrevistar y saber por parte de la comunidad ellos qué consideran que es lo primero que necesitan. Y por ahí empiezan a trabajar. Evalúe la exposición de las personas, evalúe esa exposición de vulnerabilidad. ¿Qué tan cierto es? Hay muchas ocasiones, inclusive yo creo que la mayoría de las situaciones que ocurren así cuando se tienen muchos muertos, desaparecidos, personas, una gran cantidad de afectados, comúnmente suele pasar que ellos ya lo dijeron desde hace rato. Hicieron muchas denuncias y todo eso, pero nadie les puso cuidado, ¿sí? Ya sea porque las instituciones que tenían que tener ese trabajo no prestaron la atención, fueron insolentes, fueron incapaces, o ya sea porque consideraron o disminuyeron esa situación que estaba diciendo el vecino. Entonces, como él no sabe de gestión del riesgo y el tipo le está diciendo, pero mire que hace un mes ese poste no estaba tan inclinado y ahora el poste de más adelante también está inclinado, la tierra está cediendo. Usted no sabe de eso, ¿sí? O este tipo no sabe de eso. Entonces, pues, ay, sí, no se preocupe que acá vamos a mirar a ver qué podemos hacer y va una cuadrilla para allá mirar mañana. Guiño, guiño. El objetivo es, cuando el río suena, piedra lleva, y si a usted le están informando algo, o si al equipo le están informando algo, lo mejor es que vaya y mire, verifique. Escuche a los vecinos, que es importantísimo para que las instituciones, los vecinos puedan tener una integración con las instituciones, es importante escucharlos y tener que el personal tenga una capacitación adecuada en cuanto a lo que es escucha activa. Sí, hay muchas ocasiones en las que los vecinos quieren hablar solamente y quieren a alguien del Estado o alguien de alguna institución que los escuche. Y qué mejor que tener esa posibilidad justamente. Bien, verifique los ciclos. Aquí en Argentina, yo creo que ya les había dicho, suele suceder un tema de la tormenta de Santa Rosa. Bien, hay un pasillo de los tornados también, en donde hay un proceso cíclico cada tanto tiempo, que ya estamos justamente entrando en esa temporada, si es que ya no pasó, que por la sequía por un lado y los vientos húmedos del otro empieza a converger y se generan tornados. Suele pasar en una época específica. Vaya y mire los tornados de Estados Unidos y siempre tienen una temporalidad específica. Mire los huracanes tropicales en el Mar Caribe y tienen una época específica.
¿sí? Ahora están cambiando, ¿sí? Y hay un cambio considerable en cuanto a la época de los huracanes, porque esta época pegó más temprano, pegó en agosto más o menos, agosto, septiembre. Siempre se tenía pensado entre octubre y noviembre, que esta era la época de los huracanes. Esta vez pegó mucho más temprano. Entonces, con respecto justamente a ese proceso cíclico, es importante ir mirando no solamente cuáles son esos procesos cíclicos, sino vuelvo otra vez a lo mismo, potencie los daños, potencie las posibilidades. Que hay vientos de 300 kilómetros por hora. Bueno, pueden haber vientos de 350 kilómetros por hora. Entonces, empecemos a reforzar, empecemos a establecer zonas específicas. ¿Será que esta estructura me soporta? ¿No me soporta 350 kilómetros por hora? Miremos a ver, si no pasa, listo. La primera tormenta, evacúe. ¿Vieron lo que pasó en México? La última tormenta, con el último huracán tropical, ¿qué pasó? Nadie pensaba que iba a atacar, que iba a pegar allá. Y se inundó absolutamente todo, rompió todo lo que había por su paso, fue terrible. Y México sufrió, pero considerablemente, absolutamente todo eso. Porque sí, pegaban los coletazos, pero no eran tan fuertes. O sea, no entraba tan de frente como este año sí entró el huracán. Y ahora todo el mundo está asustado porque ¿qué va a pasar el próximo año? ¿O qué nos puede volver a pasar más adelante? ¿Sí? Y nadie previó justamente todo este tipo de cosas. El EDAN le permite visualizar no solamente los procesos cíclicos con toda la información que usted va a obtener, sino pues, la posibilidad de potenciarlos. Y si ingresa 1 kilómetro y si ingresa 2. ¿Y qué pasa si ingresa 5 kilómetros? A mí se me reían mucho cuando yo pregunté por qué la gente de Buenos Aires no estaba capacitada. Creo que ya les había contado, ¿no? Porque no, la gente no es, de Buenos Aires no estaba capacitada para evacuar en la ciudad. Y el tipo me dice, el día que tiemble en Buenos Aires, ese día yo dejo de llamarme periodista. Y al año siguiente tembló en Buenos Aires. Fue el de Chile, que se sintió aquí en Buenos Aires, del piso 8 para arriba. Pero se tembló y hubo un muerto. Entonces, sí, fue necesario. Y la gente claramente evacuó. Y todo el mundo estaba histérico porque nunca recibieron una capacitación para evacuar. Nadie sabía. Entonces, potenciemos las situaciones. Ya es hora. No que en Buenos Aires no tiembla, no se preocupen, Chile sí. Mendoza sí también tiembla bastante. Entonces, ¿por qué no empezar a capacitar a todo el resto de la gente en cuestión de salir? Los lugares y las estructuras en Buenos Aires no están catalogadas como sismorresistentes porque no se necesita. El problema justamente de eso es que son edificios ya de 100 años, de 200 años, que al primer temblor se pueden estar cayendo. Que no va a temblar, bueno, se va a sentir hasta acá. Y créanme, va a volver a suceder. Va a volver a suceder. Y no una vez, va a pasar muchas veces más. Y si la gente no está preparada, van a haber heridos, va a haber gente que van a pasar muchas cosas. Y que es lo importante, empezar a capacitar y hacerse la idea, cambiar ese chipcito de empezar a trabajar en pro de la gente realmente. Bien. Hablemos de los equipos y esa disponibilidad. Nosotros en operaciones ya habíamos hablado de la disponibilidad de los equipos y de los trabajos en cuestión de lo que son los locales y los foráneos, ¿no? Habíamos hablado, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, tenemos afectaciones, cuáles son el problema principal, por un lado, de los locales, que el local piensa con sentido común de decir, pues si a mí me están dando la posibilidad
de decir que aquí en esta cuadra hacen falta 20 tejas, pues yo le voy a poner 40 porque es que es la cuadra de mi tía. Y ahí yo cuadro con mi tía, ¿cierto? Entonces, por eso justamente el procedimiento de DAN tiene que ir acompañado de personal profesional, por un lado, imparcial y neutral. Bien, para que no piense justamente en, venga, démosle un poquito más. Ah, bueno, y un poco anti-incorruptible, aunque es complicado. Porque no hace falta el que le suelte $20, $50 y ya está diciendo, bueno, listo, mandémosle 20 tejas más. En cuestión de lo que son los locales, en cuestión de la afectación, el problema es que las personas locales pueden estar directamente afectados. En cuanto a lo que son las personas foráneas, no. Bien, entonces, la posibilidad de trabajar más fácil con personas foráneas puede ser más específico. Eso dependiendo del nivel de impacto. Siempre tengámoslo en cuenta que el nivel de impacto influye muchísimo en esos sentidos. ¿Por qué el nivel de impacto? Pues porque si mi nivel de impacto, por ejemplo, es un nivel 2, lo más seguro es que el personal foráneo que vaya a llegar, pues va a ser muy especializado para unos temas en específicos. Entonces no van a hacer todos los locales, todas las personas locales no van a ser directamente las afectadas en ese sentido, sino van a ser solamente pues una sola parte. Póngale, por ejemplo, una inundación, una gran inundación, pues, que se inunde una cuarta parte de una ciudad. Entonces, ahí van a haber miles de afectados, claramente, ¿sí? Pero no van a ser absolutamente todas las personas, que si se necesitan foráneos, se van a necesitar foráneos específicamente con unos fines específicos y claros, ¿sí? Si es que esa ciudad no tiene esa especialidad. Ahora, en una situación de un nivel de impacto 4, en donde la mayoría de los locales, por no decir que todos los locales son afectados, pues ahí sí va a ser necesario, imperativo, el hecho de que que los foráneos vengan a trabajar desde jurisdicciones diferentes para desarrollar justamente lo que es no solamente le dan, sino todas las operaciones en cuestión de las emergencias. ¿Sí? Entonces, ahí ya hablamos de una temporalidad completamente diferente en cuestión de las operaciones, ¿sí? Que en ayuda humanitaria, por ejemplo, nosotros vemos lo que es el trabajo de por qué se demoran 8 horas y por qué se demoran 72 horas los equipos de intervención de otros países, ¿sí? Y es justamente porque el proceso que conlleva el hecho de llevar un perro, un K9, de un lugar a otro requiere papeles, administración, vacunas, verificación, acreditaciones, tanto del perro como del instructor o del acompañante, el avión, lógico, claramente, verificar pues que no sea solamente que vaya a llegar a un lugar y vaya y vuela, sino si se tiene la ruta establecida, los lugares específicos en donde se necesita la ayuda claramente del perro, pues tanto mejor, que no vaya a llegar a un lugar en donde no hay ni posibilidades, por un lado, o la segunda es que ya lleguen muy tarde, porque los perros después de cierto tiempo ya empiezan solamente a sacar muerto. ¿Sí? No van a oler personas vivas, sino solamente van a oler personas muertas. Y ahí los procesos de rescate van a ser muy, pero muy largos, complejos, y adicionalmente a eso, muy peligrosos, muy riesgosos. Vimos algunos videos justamente de lo que sucedió en Medio Oriente después del terremoto. Bien, en cuestión de conocimiento de la zona, perdón, en cuestión de la capacitación. Los locales comúnmente, cuando hablamos de barrios, perdón, de municipios pequeños, alejados de los lugares, pues comúnmente necesitan un poco más de capacitación, porque es más difícil conseguir personal que quiera capacitarse, por ejemplo, en cuestión de edad. Entonces, por eso nosotros implementamos y venimos trabajando todo el proyecto de segunda línea o de segundas líneas para
incentivar a la comunidad a que haga parte también, no solamente de los protocolos de emergencias, sino que también sepa cómo trabajar, por ejemplo, con equipos de bomberos, de defensa civil y demás. No necesariamente indica que tienen que meterse al incendio. Tienen que saber, por ejemplo, cómo ayudar a evacuar, ¿sí? Y no necesariamente que venga un especialista o una persona que tiene que estar metido en un incendio para salir de ahí, ocuparse, dejar de utilizar manos adecuadamente para sacarlo y que venga y evacúe a las personas, ¿sí? O personas encargadas justamente de la evaluación de la gestión del riesgo que tengan que dejar sus trabajos para que tengan que empezar a evacuar a la gente. Sino si es un proceso en donde la gente pueda empezar a desarrollarlo de una forma organizada, tranquila, con tiempo, a los puntos referentes a donde tienen que ir, ¿sí? Y pues por otra parte, cuando hablamos de las capacitaciones, pues comúnmente suele ser personal profesional. Cuando hablamos de situaciones muy específicas, lo que son incendios forestales, el incendio que sucede, no, el incendio no, eso no fue un incendio. Pero bueno, sí, fue como una conflagración subterránea que había en la mitad de una montaña que estaba afectando justamente un ducto de gas, que por tal razón una zona específicamente en Colombia, una región total en Colombia, se queda sin gas. Y nadie sabía por qué estaba pasando eso. ¿Por qué de un momento a otro por debajo de la tierra se empezó a calentar? No me acuerdo la verdad cómo se llama ese proceso, si les soy sincero. Aljibe, no. Bueno, no me acuerdo cómo es que se llama eso, pero empezó a generar y habían unos profesionales que decían, sí, échele agua. Habían otros que decían, no, porque el tetradero del fuego dice oxígeno. Y si usted le echa oxígeno a esa chimbada, pues, estalla todo. Y si tiene un ducto de gas ahí, peor. Entonces, no sea tan terco y busque otra posibilidad. Elimine el oxígeno, porque si le va a meter a esa vaina que tiene roca fundida, literalmente era roca fundida, que son más de 2000 grados centígrados, un chorro de agua, va a pasar algo que se llama choque térmico y estalla. ¿Sí? Entonces, ahí, mejor dicho, les tocó llamar gente de otro lado, gente de España, de Suiza, de esto, de Estados Unidos. Todo el mundo dijo en Colombia cómo se tenía y cómo no se tenía que hacer, pero este se contradecía con el otro, entonces el otro especialista que llamaron de Suiza contradecía el de España y bueno, en fin, no sé cómo terminó el tema. En todo caso fue que fue muy controversial ver absolutamente todo este tipo de cosas. En esos casos, como ustedes se dieron cuenta, sí, lo que como les acabo de comentar, solamente por un pequeño trozo, por una pequeña parte, sí, que ni siquiera era una hectárea, no, era, póngale 20 metros más o menos, que era lo que estaba justamente entrando en conflagración, en combustión, porque conflagración podríamos hablar más bien de fuego externo, no, era un proceso de combustión interno de la tierra, como efecto adverso, una región completa en Colombia, más de una semana sin gas. Sí, les recomiendo que busquen esa noticia en Google. Fue bastante bueno. En cuestión de gestión del riesgo fue genial, porque lógico ahí vemos efectos adversos, evento central, cómo se desarrolla, cuál fue el problema. Y bueno, la verdad, me volvió otra vez a entrar la chispita de querer saber qué fue lo que sucedió con esto. Y por último, la parte administrativa, que la parte administrativa es la más graciosa de todas, justamente porque todo el mundo quiere, todo el mundo puede, todo el mundo sabe, pero nadie tiene la plata para ir. Entonces, suele pasar justamente ese tipo de cosas. Cuando los locales, una persona que está en su propio lugar, en su propia tierra, pues no requiere gastos adicionales porque tiene una casita donde llegar,
sabe cómo gestionar el tema de la comida, todo ese tipo de cosas. Cuando las personas son foráneas o los equipos son foráneos, tienen que pues establecer un equilibrio en cuestión de hospedaje, comidas, traslados, ¿sí? Todo eso lo tienen que pensar previamente antes de llegar a realizar cualquier procedimiento de rescate. Y eso comúnmente estas personas, entre comillas, lobos solitarios, no la piensan. Que no sé si han escuchado ese término lobo solitario, que el lobo solitario comúnmente es una persona que sabe de rescates, que sabe de atención prehospitalaria, que sucede una cosa de estas por este estilo y se van para allá solitos, con su propia plata y todo eso. Pero en muchas ocasiones llegan y generan un gasto adicional a los equipos de emergencia, pues porque también, por todo bien, me ha colaborado, entonces yo también le tengo que colaborar a usted, le tengo que dar su camita, le tengo que dar comidita, pero le tengo que sacar de uno para dárselo a usted. O equilibrar con lo que tengo de los demás para colaborarle a usted. Entonces, eso también es malo. Por un lado, sí, se va a colaborar y todo esto, pero genera por otro lado también un gasto adicional. Entonces, no es que sea tan bueno. Bien, terminamos esta primer parte. Justamente vamos a hablar. Vieron lo que es material de referencia, NFPA que habla de los métodos de evaluación en operaciones de incendios, la NFPA 1710 que habla de organización y despegue, las normas ISO 45001 que habla de evaluación en cuestión de la resiliencia, y en cuestión de normas locales, material de referencia adicional de equipos que hagan referencia a cantidad de equipos por habitante, todo lo que tiene que ver justamente con normativas locales, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto, de este tema, de lo que hagan referencia a cantidad de equipos por habitante? Porque hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, hay normas que establecen una cantidad a X cantidad de habitante, X cantidad de personal profesional. Y hay otras ocasiones en las que no, ¿sí? Por X cantidad de habitantes, X cantidad de bomberos, de acuerdo a las normativas. Eso sucede en Colombia justamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En Argentina y en Buenos Aires específicamente, pues que estoy viviendo acá, no he escuchado ni la primera vez de algo así por el estilo. Pero me imagino que deben tener algo así. ¿No? Puede ser. Bien, hablemos de la implementación de normativas entre el Estado, las ONG y los clústeres. Algo que es un proceso muy complicado, un tanto difícil, pero que se puede llegar a realizar si se quisiera. Bien. ¿Cómo se implementa el EDAN con la comunidad? En cuestión de la implementación del EDAN con la comunidad es un proceso bastante complicado. Sí, es una tarea muy difícil, pero con un buen proceso adecuado se puede establecer de una forma bien bonita. Como diríamos nosotros en Colombia, bien chévere. Bien. Por un lado, implementar los proyectos comunitarios. Muéstrele la importancia de la colaboración en segunda línea para los equipos de emergencias. ¿Sí? Si sabe usted, creo que, bueno, ya les acabé más o menos de mostrar o clarificar lo que son las segundas líneas. Bien, muestre resultados y de estados de resiliencia y bajo nivel de gastos operacionales, que eso es para el trabajo con los estados. Nosotros venimos desarrollando justamente con EVASA este proyecto que tiene justamente como una muestra adicional en cuestión de la disminución de gastos, ¿sí? De gastos administrativos y operacionales, que sí es posible desarrollar justamente eso. O sea, no digo que es fácil, porque es un proceso difícil, pero cuando se tienen absolutamente todos los datos
en los cuales usted los necesita para poder desarrollar justamente una tarea de emergencias y un trabajo operacional en cuanto a un evento central. Si usted tiene absolutamente todos los datos, va a ser muy fácil trabajar, ¿sí? O sea, quizás no muy fácil, pero va a ser más fácil. Entonces usted, por ejemplo, como nosotros lo venimos trabajando en cuestión de edad, hablemos de una situación de un rescate de personas. Lo más lógico es que si yo tengo, por ejemplo, un equipo de DAN, a un IEDAN, trabajando en la zona y me llega como un sistema de alarma que a mí me dice, hey, necesitan un equipo de trabajo acá, de break, porque hay posiblemente 6 personas atrapadas debajo de un edificio. Se escuchan voces, se escucha gente y hay varias personas que están intentando ingresar. Entonces necesitamos un equipo break. En ese caso, va a ser muchísimo más fácil el hecho de ya saber que tengo un equipo disponible y no que tengo que sacar un equipo de un lugar para otro lugar. Y hay muchas ocasiones también en las que solamente yo tengo la información tentativa de lo que está sucediendo. Y ahí es justamente en donde está el problema. Cuando tengo información tentativa, yo voy a mandar lo que considere que es necesario. Y resulta que necesitan otro tipo de material. Entonces, tengo que mandar otro camión con otras personas o otro personal con elementos adicionales y ahí ya van gastos operacionales, ya van gastos operativos, porque el combustible, el trabajo, las máquinas se gastan absolutamente todo eso. Y hay muchas ocasiones en las que las emergencias, eso no se tiene en cuenta y es bastante malo cuando ese tipo de gastos no se tienen en cuenta. Porque si no se tienen en cuenta, pues más adelante lo más lógico es que nosotros vamos a tener un déficit económico y ahí es cuando los proyectos empiezan a cortarse, a sacar gente, este año no alcanza para esto, este otro año no alcanza para lo demás y empiezan los cuarteles de bomberos a fusionarse con otros, a sacar gente bomberos de voluntarios o los oficiales o esto o lo otro y pregunten en Venezuela si pasó o no pasó. En Caracas directamente no tenían forma, cuando antes tenían la posibilidad de tener los mejores vehículos de toda Latinoamérica. Hoy en día no tienen forma de apagar un solo incendio. No solamente es por el tema del abandono estatal, porque también es un tema de cuidado propio del personal. Entonces, si el personal piensa que todo es para gastar, ahí ya tenemos un inconveniente bastante grande. Ah, no, el que paga es el Estado, no me preocupe. Bueno, en algún momento puede llegar a suceder justamente lo que pasa con Venezuela, que empieza a recortar, a recortar, a recortar, a recortar, a recortar, hasta que ya ni camiones hay. Y entonces los incendios toca apagarlos otra vez a baldados. Bien. Por otra parte, equipos de primera intervención estableciendo actividades donde compartan los clústeres con estos equipos. ¿Cuántas veces ustedes han visto equipos clúster trabajando con bomberos? Yo, si les soy sincero, de mi vida como bombero, que tuve 13 años, creo que habrán sido una o dos veces que vi equipos así, medio clúster, medio algo así por el estilo que necesitaban una capacitación. Entonces, lo mejor justamente en estos casos, y especialmente BASA que quiere ser clúster en cuestión de la gestión del riesgo y de estados de resiliencia, pues es aliarnos con equipos intervinientes. No para que nos dejen entrar a la intervención, sino para que sepan que nosotros existimos y que podamos desarrollar justamente un trabajo empalmado, el uno con el otro. Es tan simple como eso, no más. No queremos que nos den ningún espacio ni nada de ese tipo, o robarles pues ya los incendios, no me interesa en lo más mínimo. Pero créanme, nosotros presentamos muchos proyectos
a diferentes lugares, que por esa misma razón inclusive no se pudo desarrollar el Congreso Nacional, porque hubo gente que pensó que es que nosotros nos estábamos metiendo supuestamente a apagar los incendios forestales, y no tiene nada que ver con eso. Nosotros no tenemos nada que ver con apagar incendios forestales, pero sí teníamos equipos de bomberos que tenían toda la facultad y la posibilidad personal profesional en esos casos, pues para capacitar, no meternos, pero bueno. Y desarrollo de plataformas de intercomunicación, que eso hablar de desarrollo de plataformas, ¡wow!, eso es como muy grande, ¿no? Lo dije en tecnologías aplicables al EDAN. Celo, por ejemplo, es una plataforma que funciona tranquilamente como un walkie-talkie o como un Avantel, como un Nextel, en donde se crean grupos diferentes y se pautan alarmas, ¿sí?, de trabajo operativo conjunto. Ya. Y a eso me refiero justamente con el desarrollo de plataformas de intercomunicación. ¿Pueden existir otras? Sí, también pueden existir otras. Hay otras adicionales como Celo, pero pues Celo es, desde mi perspectiva, como una de las mejorcitas que hay. No la tenemos en Evasa, la verdad, porque no me interesa en cuestión operacional meternos de cabeza en ese sentido. Solamente por eso. Pero ya lo que se basa sanidad en corrientes, ya empiezan a tener absolutamente toda esa posibilidad de trabajar en cuestión de operaciones y trabajar justamente pues con el personal. Primer respondiente, que es muy difícil, y lo estamos ahí llevando de a poquito. Bien, características del personal y de la comunidad. Tenemos en cuenta que el personal del que hablamos es el IEDAN, del equipo EDAN, ¿ok? Y de la comunidad, por otro lado, pues son las personas adecuadamente capacitadas, ¿sí?, para el desarrollo justamente de evaluaciones operacionales. Debe comprender los procedimientos adecuados de la zona a trabajar en cuanto a lo que son los equipos EDAN, ¿ok? Reconocer los riesgos inherentes, saber los procesos de trabajo con la comunidad, conocer el EDAN y disposición para capacitar. Tengan en cuenta una cosa. No es bueno, lo he dicho en todos los cursos, pero lo voy a repetir una vez más. No es bueno que el personal profesional de bomberos, por ejemplo, esté literalmente metido en cuestiones de EDAN, por ejemplo, a menos que si haya una persona que sepa de EDAN, de personal de bomberos, ¿sí? Uno, dos, bueno, listo. ¿Quiere tener un equipo EDAN? Está bien. Hasta cierto nivel está bueno. Pero ¿qué pasa cuando yo me confío y dejo que bomberos sea el que coordine los procedimientos EDAN? Al primer terremoto se les llenan las manos por completo y no van a tener la posibilidad de hacerlo, porque van a estar tan ensimismados y tan metidos en su cuento que no hay nadie que haga las evaluaciones. Y ese es el problema que viene siendo renuente en todos los casos se dan, porque hay gente que se capacita. Por ejemplo, ¿qué pasó con USAID? USAID salió desde el 2008, desde el 2004, 2006, a toda Latinoamérica, y les pagaron fortuna por capacitar a la gente de los bomberos oficiales y de los cuarteles y bomberos de rescate y todo ese tipo de cosas, a capacitarlos en EDAN. ¿Dónde quedó EDAN? Nadie se acuerda del EDAN. ¿Por qué? Pues porque las personas encargadas justamente de realizar el EDAN primeramente tenían que encargarse de la situación de riesgo y de desastre, ¿sí? Y otras organizaciones que sí tienen la posibilidad y quieren hacerlo, no los dejan, porque no están dentro del protocolo, porque no se puede, porque no quieren y no hay punto.
¿sí? Entonces, ahí justamente es eso, en donde tenemos que cambiar esa pequeña perspectiva del trabajo con los equipos clúster, ¿sí? No necesariamente que coordinen, por eso vuelvo y digo, pueden haber personas de bomberos que coordinen el trabajo con los clúster, ¿sí? Pueden haber equipos estatales o personal coordinador estatal que trabaje justamente con los equipos clúster. Hay posibilidades, se puede desarrollar de esa forma. No necesariamente dejar al equipo clúster como único coordinador de ahí en adelante para desarrollar un EDAN. No es necesario, ¿sí? Especialmente porque quien conoce realmente los riesgos de la zona, pues es el bombero del lugar. Y si yo como EBASA me meto, por ejemplo, en Sierra de la Ventana, aquí en Buenos Aires, yo no sé cuáles son los riesgos intrínsecos de Sierra de la Ventana. Por más que yo sepa hacer un EDAN, puede que sí, listo, yo salga y voy y miro y una planilla ahí más o menos y medio se la lleno. Pero realmente quienes conocen los riesgos intrínsecos de su zona son ellos, ¿sí? Entonces son ellos prácticamente, yo los puedo guiar hasta cierto punto y en ciertos aspectos importantes, como indicadores clave, consejos básicos, esto, lo otro, pero de ahí en adelante el trabajo tiene que ser del personal encargado de estar ahí, en ese lugar. Y si el personal encargado justamente, pues está encargado de hacer también 20 cosas al mismo tiempo, el EDAM va a ser lo último a lo que le va a poner cuidado. Entonces, a la final, planillas mal hechas, no se tiene información constante, la información preliminar se demora más de 8 horas, cosa que si ya la información preliminar se demora más de 8 horas, olvídese de tener un buen EDAM. Ya de ahí pasó hace rato. Sí. Y bueno, muchísimos otros inconvenientes que van a pasar si se queda el personal de bomberos o especialista en una labor, a menos que sea el EDAN, ¿no? Que nombre una junta o un grupo específico para ir a desarrollar el EDAN. Ahí estaría lindo, pero no lo hay. Comunidad debe tener la disposición de aprender y trabajar con los equipos. El tema de la disposición es un poquito complicado de trabajar con la comunidad, la verdad. Es muy difícil, pero hay que saberles llegar. ¿Sí? ¿Cómo? Justamente preguntando, indagando, entrevistando, verificando la información. Hey, vecino, ¿qué pasó allá arriba? No, ¿qué tal cosa? La cantidad de agua que hubo y tiró la casa y va, y ta. Venga, me muestra. Vamos. Y empezamos a mirar. Y vamos y conocemos al vecino y qué le pasó y venga cuente y esto, y ahí se empieza a enrollar absolutamente todo esto. Hey, si le digo que lo puedo capacitar en este tema, gratis, no me preocupe. Vengo acá un fin de semana, hacemos esto, lo otro, enseñamos a los niños, a las madres, pero el trabajo, no sé si alguno de ustedes vio la charla de segunda línea que di. Esa creo que la pueden encontrar en YouTube. Si entran a Evasa o si son usuarios de Evasa, ahí créanme que van a encontrar absolutamente toda esa información. El problema justamente de eso es decirles y no cumplirles. Primer daño y primer prohibición que en el decálogo, por así decirlo, de la segunda línea, que no existe, tiene que existir y tiene que haber. Número 1, no le mienta a la gente. Si usted se compromete en desarrollar un proyecto, comprométase hasta el final. Miren, ha habido muchas ocasiones en las que el personal instructor, y me ha pasado todo el tiempo, es más, mi gente de BASA lo sabe tranquilamente, y es que hay muchos instructores que si empiezan con 200 personas, con 200 personas metidas en el tema, asistentes, por así decirlo, quieren que esas 200 personas terminen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que regalan los certificados, que las evaluaciones son, esto es un incendio, ¿sí?
No, ya, ¿sí? Lo que tiene llamita, sí, lo que no tiene nada, pues no. Entonces, les encanta hacer ese tipo de cosas y prácticamente regalar los certificados. En el caso de Basa, justamente yo he tratado en lo posible de que no sea así, ni siquiera ahora que tenemos ya la Academia de Moodle funcionando. No me interesa especialmente pues porque nosotros queremos tener un estándar específico en cuestión de lo que es capacitación, que si nosotros brindamos o desarrollamos justamente un certificado es porque la persona sabe realmente, ¿sí? Y se está esforzando por saberlo, ¿bien? Pero hay muchas ocasiones en las que si empiezan con 200 personas y ven que hay 9, no, gracias. Y saben que mejor lo aplazo para una próxima oportunidad o primero que lo cancelo. Miren, a mí me ha pasado ocasiones en las que he tenido uno o dos personas de haber empezado con 100, de haber empezado con 200. Me quedan dos. Con que me queden dos, sigo la capacitación tranquilamente y hago las 8 horas. Si el día de mañana me llegan 5 de ustedes 9, la voy a seguir haciendo, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo las grabaciones y así como, o sea, como la venimos desarrollando, así mismo la vamos a desarrollar hasta el final, ¿sí? Porque esa persona, esa única persona o esas dos personas que me están viendo desde el minuto 1 hasta el minuto 120, de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, que no me he callado en todo este tiempo, eh, merecen tanto respeto como si fueran 200 personas, ¿sí? Entonces, es lo mismo empezar a trabajar con la comunidad. Van a haber muchas personas que llegan el primer día, que den galletitas y que den mercado o que den camisetas o remeras. Va a pasar. Y al siguiente día la mitad se queda y al siguiente y terminan con, de 80 personas terminan con 5. Pero si esos 5 se quedaron para trabajar con usted, aproveche esos 5 para desarrollar un buen proyecto, para desarrollar un buen protocolo y no los deje desamparados, ¿sí? No los vaya a dejar solos, porque esas 5 personas en el momento de la emergencia son su escudo y son las personas que van a responder por usted finalmente. Y van a ser las personas que van a demostrar que el trabajo que usted desarrolló durante todo ese tiempo fue el mejor y fue bueno. Entonces, no, o sea, si empieza a trabajar con la comunidad desde el momento uno, no los desampare y no se empiecen a meter cosas en las que no puede. Como decía la frase de algún filósofo, eh, no tome decisiones cuando tenga la cabeza caliente, cuando tenga la cabeza caliente y no prometa cuando esté feliz, porque ya en esos puntos va a tener un nivel de inflexión bastante fuerte. Disposición para capacitarse y aprender. Hay muchas ocasiones en las que usted puede brindarle a las personas las posibilidades y las herramientas de capacitarse, ya sea con un folleto o ya sea con un video o ya sea con, no sé, con herramientas como H5P, ¿sí? Hay muchas con las cuales puede desarrollar para que la gente se capacite de la forma adecuada. Entonces, bríndele esas herramientas para que la gente pueda, así sean rompecabezas, pero hágalo, ¿sí? Disponibilidad para desarrollar los trabajos de evaluación y desarrollar objetivamente los trabajos. Sean con respecto a la disponibilidad para desarrollar los trabajos de evaluación, acuérdense que los trabajos de evaluación tienen que ser simulados, tienen que ser, o sea, esas planillas de evaluación que ustedes tienen para las emergencias, que ya inclusive tenemos. Vamos adelantándonos con Cubo Toolbox. No sé si ustedes vieron en análisis de datos que nosotros todavía no teníamos ni el 2% de las planillas hechas. Bueno, ya tenemos muy adelantadas las planillas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me encanta comentarles de esta forma.
ya tenemos esas planillas, entonces les vamos a entregar el Excel en el cual ustedes pueden cambiar las opciones y desarrollar las planillas EDAN en cascada para que las puedan sacar en Cubo Toolbox. De esa forma, ustedes simplemente cambian algunas cositas en el Excel, lo suben a Cubo Toolbox, descargan su planilla y ya tienen una planilla completa para el análisis de datos de su zona. ¿Sí? No vayan a utilizar la misma planilla de datos que nosotros le vamos a dar o el mismo modelo, pero ya solamente tiene que cambiarle algunas cositas específicamente y ya tiene absolutamente todos los datos y puede empezar a elevar los datos como funciona Cubo Toolbox, sin internet o con internet, desde el teléfono o desde un computador o desde una tablet. ¿Qué les parece? Está buena, ¿no? Bueno, y desarrollar objetivamente los trabajos EDAN. Bien, que es necesario trabajar mucho con las personas, el trabajo objetivo y la evaluación EDAN. Bien, vamos a hablar del ciclo de la degradación ya por último, que es uno de los temas que más me interesa, que más me gusta y que especialmente ustedes van a ver en actualización del EDAN, el cual ya llevamos bastante adelantadito, gracias a Dios. Por ahí más o menos marzo del próximo año, yo creo que ya tendríamos el EDAN, la actualización EDAN para Latinoamérica completito. Así que síganos en redes, porque solamente por redes, no en grupos de WhatsApp, nada de ese tipo de cosas. Solamente en redes es que nosotros vamos a hacer el lanzamiento de ese documento. ¿Listo? Bueno, miren, con respecto al ciclo de degradación, aquí está. Bien. Con respecto al ciclo de la degradación, el ciclo de la degradación, el proceso de degradación, es el hecho de, pongámosle, usted tiene una manzana, ¿sí? Una manzana podrida y la tiene con una cantidad de manzanas podridas. Perdón, la tiene con una cantidad de manzanas sanas. Deje la manzana podrida, váyase 3 días y vuelva otra vez y se va a dar cuenta que el resto de manzanas se empezaron a dañar. Aunque pasa mejor con las naranjas, ¿sí? Porque botan un honguito que flota y que se va movilizando. Con las manzanas no tanto, pero con las naranjas sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? El ciclo de la degradación es técnicamente el visualizar, el tener la posibilidad de visualizar algo, de poderlo cambiar, pero de no hacerlo. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una situación de desastre natural, cualquiera. Los desastres no son naturales. Bueno, sí, está bien, todo bien, no hay ningún problema. De desastre generado por el hombre. Entonces, en el primer anillo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, las situaciones que suceden por el mal manejo inicial dentro de ese primer ataque o ese primer momento. Esas situaciones que se generan durante el evento. Entonces, un mal manejo de la situación, inexistencia del EDAN, no hay. Tenemos falta de capacitación a la comunidad, ¿sí? Y por otra parte, tenemos el abandono por parte del Estado. Eso conlleva a una serie de situaciones. No necesariamente tiene que ser esto, no necesariamente el mal manejo de situación puede llevar a la pérdida de cultivos, no necesariamente, ¿sí? Lo que nosotros queremos mostrar con esto es de una situación ejemplo lo que puede llegar a suceder con otra. Ahora lo vamos a ver en otro mapa, en un mapa de flujos, pero con un incendio forestal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Centrémonos acá solamente en el mal manejo de la situación. ¿Qué pasa cuando hay un mal manejo de la situación? Pues directamente si nosotros tenemos un incendio forestal, vamos a tener automáticamente una pérdida de cultivos o una inundación. Vamos a tener una pérdida de cultivos. Entonces, ¿qué pasa con esos cultivos que tenía la gente? Va a perder absolutamente toda la plata. ¿Y cuál es la forma más fácil de obtener dinero? Realizando procedimientos o actividades ilícitas. Y eso no solamente pasa en Colombia, pasa aquí en Argentina, pasa en cualquier lugar.
Entonces empiezan a sembrar coca, a sembrar marihuana, a sembrar cualquier cantidad de cosas que les generen dinero, ¿sí? Y de ahí para arriba entonces empieza a convertirse en una situación de prostitución, trata de blancas, trata de órganos inclusive y muchísimas otras cosas más. No necesariamente toda una comunidad, ¿no? Porque sería muy peligroso, pero sí el hecho de que van a haber algunas personas que tienen que hacer hasta lo imposible para darle comida a sus hijos. Entonces, dentro de ese imposible para darle comida a sus hijos está el hecho de cometer actos delictivos, porque no saben hacer más, ¿sí? Y adicionalmente a esto, pues viene a encadenado lo que es una violencia doméstica. En cada uno de estos anillos ustedes van a encontrar una situación similar, ¿sí? Por el mal manejo del desastre. Finalmente, lo que ustedes siempre van a encontrar en este anillo amarillo de del fondo, o el último, por así decirlo, son esas situaciones que hoy en día nosotros nos encontramos en muchas poblaciones o en muchos lugares. Violencia doméstica, prostitución y trata de blancas, drogadicción, migración de la juventud a otras zonas. No sé por qué le puse de, pero migración de la comunidad, de la juventud. Lugares en donde prácticamente la gente joven ya no existe, porque tienen que ir a ganarse el pan en otros lugares, porque en su lugar hay un abandono completo del Estado. El intendente o el alcalde o el que esté ahí se roba toda la plata cada vez que puede. Ni el hospital tiene la posibilidad de levantarse y de solventar nada económicamente. Entonces, no hay, no hay de dónde sostener un pueblo. Entonces, por eso justamente es que actualmente la mayoría de las ciudades tienen tanta gente de todos lados y se vuelve no solamente tan cosmopolita, sino justamente una cantidad de gente en un mismo lugar. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, en Colombia, que lo que estábamos hablando con mi esposa, nunca habíamos tenido que vivir en un departamento tan pequeño. Aquí el departamento tiene una habitación, tiene bueno, en Colombia nosotros tenemos un departamento con 3 habitaciones, 2 baños, y eso es lo más común que se puede encontrar en Colombia, ¿sí? Acá no, acá es imposible llegar a encontrar un departamento así. Ojo que no me estoy quejando. A lo que me refiero justamente es la cantidad de personas que vamos a tener y que va a ser cada vez más difícil el hecho de poder tener el día de mañana un techo eh, en el cual meter, por así decirlo, la cabeza, donde la situación tanto económica como social, como cultural, como absolutamente todo esto, siga sucediendo, no solamente en Buenos Aires, sino en las principales ciudades del mundo. Bien, hay que volcar un poquito más las cosas hacia el campo. Y por otra parte, tenemos lo que es un incendio forestal. Bien, a este lado ustedes van a encontrar el incendio forestal como un evento central, pero es que resulta que por justamente ese estado de decadencia, pues el incendio forestal pues genera deforestación, porque nadie fue a verificar cuántas eran las hectáreas quemadas, por tanto cuántos árboles autóctonos o de la zona, porque hay muchas ocasiones en las que se siembra un árbol que no es de la zona y se hace un daño ambiental. Entonces, cuando sucede justamente los incendios forestales, se tiene que pensar es cómo resarcir el daño generado por el incendio. Está bien, no lo generamos nosotros, pero tenemos que resarcirlo, tenemos que hacerlo llegar rápidamente a un estado de resiliencia lo más oportuno y lo más rápido. No permitir solamente que sea la naturaleza la que vuelva otra vez a florecer. Tenemos la responsabilidad de darle esa ayuda a la naturaleza. Entonces no se la damos, bueno, comúnmente puede llegar a pasar la deforestación.
Y de la deforestación automáticamente vamos a tener sequías. Y de las sequías vamos a tener automáticamente entonces una hambruna. Y de la hambruna vamos a tener procesos ilícitos. Y de los procesos ilícitos, y así sucesivamente como el anillo que acabaron de ver anteriormente. De la deforestación entonces perfectamente vamos a tener por un lado inundaciones y por otro lado deslizamientos, ¿sí? ¿Cuándo hay inundaciones? Pues por la deforestación, pérdida completamente del tapete vegetal, entonces no hay posibilidad de absorción, es tan simple como todo se inunda, tan simple y tan básico como eso, ¿sí? Y en cuestión justamente de la deforestación, pues también vamos a tener una aridez completa, cosa que las montañas no van a poder tener la posibilidad de mantenerse, así como cuando ustedes ven una montaña de arena y le pasan la mano y se cae todo. Así mismo sucede justamente por situaciones de gravedad en las montañas áridas, tal cual. Empiezan a caerse y empiezan a derrumbarse completamente solas. Entonces, vamos a tener situaciones de deslizamiento. Lo más lógico es que vamos a encontrar un riesgo físico constante y por otra parte, pues estructuras físicas vulnerables, si es que están cercanas justamente a ese acantilado o ese nuevo acantilado que podríamos decir. De los deslizamientos encontramos desertización, de la desertización encontramos también otro tipo de situaciones o lo podemos pegar directamente a la hambruna, ¿sí? Erosión de la tierra, entonces pérdida completa de los ecosistemas. Entonces, dense cuenta que de un incendio forestal mal manejado, todo lo que puede generar. Y es un problema gigantesco. Y es un problema que tenemos hoy en día todo el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pasó el incendio forestal. Es tan simple como responder como seres humanos y evitar que suceda la deforestación, que fue justamente lo que sucedió en el Amazonas. Y hoy en día, qué raro, después de los incendios del Amazonas, tenemos cultivos de soja por cantidades y campos para ganado terriblemente. Qué raro, ¿no? Pero el día de mañana, cuando el Amazonas empiece a pedir la cantidad de agua necesaria, ¿sí? Cuando el Amazonas empiece a cobrar su territorio y cuando la misma selva empiece a cobrar su territorio, pues ahí todos decimos, pobrecitos los que estaban viviendo allá, pobrecitos todo el mundo, pobrecitos los que construyeron una ciudad al lado del río, pobrecitos. Claro, pues no la pensaron, ¿sí? Y no se imaginaron justamente pues que la naturaleza reclama lo que es suyo. Bien. En cuestión justamente del ciclo de la degradación es importante el hecho de pensar, y lo que dije anteriormente y me mantengo hasta ahora, es el hecho de pensar y rever que una vez que sucede el evento central, nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son esos efectos secundarios, esos efectos adversos. Una vez que sucede el evento central, ese evento adverso que vamos a encontrar en el EDAN, o evento central como lo vamos a encontrar en la actualización, vamos a tener que empezar a pensar en cuáles son esos efectos adversos y por tanto empezar a trabajar de una forma oportuna, precoz, para que eso no afecte directamente a las personas, a los moradores y a los habitantes. Bien, ya por último, es importante que el Estado implemente los procedimientos sean en los protocolos de activación de emergencias, teniendo en cuenta como mínimo esos procesos de actuación de cada uno de los actores. Sí, es imperativo. O sea, lo que yo les estoy diciendo y les estoy mostrando acá no es una cosa que yo quiera mostrarles solamente porque sí o porque me gusta o porque mm, se me iluminó la cabeza como de decir, ah, no, esto debería ser así. No, es que en realidad es así.
¿sí? Solamente que nosotros lo hemos obviado, lo hemos dejado mucho tiempo de lado, y si empezamos a establecer justamente el EDAN dentro de la gestión integral del riesgo, pues vamos a encontrar justamente la posibilidad de encontrar en el evento central el freno a todo lo que va a venir más adelante. Es tan simple como eso. Mi gente, yo sé que hablé mucho hoy, perdónenme porque no les di la palabra a ninguno de ustedes ni nada de eso, no hice muchas preguntas ni nada, pero bueno, preguntas al respecto, alguien que quiera decir algo, alguien que quiera adicionar de pronto a alguna de las cosas que se han hablado. Como ustedes se dan cuenta, es muy largo el tema. O sea, hasta ahora estamos empezando. Vamos a hablar mañana de la divulgación y de todos los procesos que deben ir incluidos en la divulgación, el encadenamiento en ese sentido, y más adelante pues hablamos de lo que son los procedimientos operacionales, el trabajo de las planillas, cómo se tiene que desarrollar, y como siempre hablamos un poquito adicionalmente del tema de las planillas. ¿Vale? No sé, alguien, permítanme que por acá vi un mensajito. Claro, bien. Bueno, mi gente, entonces, pues si no hay preguntas, si nadie quiere hacer absolutamente ninguna, David Fernández me pregunta que cuál es el accionar de defensa civil desde a ver, creo que sí, es el jueves este jueves que viene es la próxima clase, y el próximo martes y el próximo jueves porque son 8 horas de. El accionar de defensa civil no es tanto un accionar, ¿sí? El proceso que debe tener defensa civil, no solamente en cuanto a lo que es los procedimientos adecuados de ¿cómo lo digo? Por el nacimiento, ¿sí? O desde el primer momento en el que se desarrolla defensa civil. Defensa civil nace a nivel Latinoamérica como una organización hermanada dentro del sistema de seguridad. Es como el sistema de seguridad pensando en aplicar lo que es la gestión integral del riesgo, y de esa forma encadenando todo lo que son los procesos que realizan bomberos, protección civil, que también existen en algunas ocasiones, en otras no, y cada uno de los actores en la emergencia. Defensa civil es quien encadena cada uno de esos actores y los trae justamente consigo al trabajo del ministerio o los procedimientos de seguridad. En la mayoría de las ocasiones en Latinoamérica, defensa civil viene acompañado o viene como una rama adicional del Ministerio de Seguridad, ¿sí? O de los ministerios de seguridad o de los gobiernos de las secretarías de seguridad. Comúnmente siempre viene así. Y este caso, pues no es una excepción. En Argentina pasa justamente ese tipo de cosas. Ahora bien, dentro de esas acciones del Ministerio de Seguridad está el analizar y el verificar todas y cada una de las acciones en cuestión del el riesgo que tienen los equipos de emergencias. Entonces, ¿cuál es el accionar específicamente de defensa civil? Defensa civil trabaja desde una perspectiva en un campo, vieron ustedes en el escenario, el lugar rojo, ¿sí? O caliente, la zona amarilla, la zona verde. Bueno, defensa civil trabaja entre esa zona roja y amarilla, ¿sí? No trabaja directamente dentro de la emergencia, pero justamente puede desarrollar acciones de evaluación y análisis dentro de la zona. No necesariamente tiene que estar dentro del riesgo como tal, en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones el personal de defensa civil, si bien está capacitado, yo creo que ya queda hoy, ya mañana envío el video de los amparos. Entonces, si bien es una situación de riesgo, pero no está aplicado justamente para ese tipo de situaciones, porque para eso existe bomberos, y bomberos está encargado justamente de todo lo que tiene que ver con incendios,
rescates y procedimientos específicamente pues que tienen que ver con la primera intervención, escapes de gas, absolutamente todo ese tipo de cosas. Ahora, hay otras intervenciones que, por ejemplo, quedan a la deriva, ¿sí? Como lo que son los vientos huracanados, caída de árboles, caída de postes, esto, lo otro. Ahí entra defensa civil también, sí, sí puede entrar. Por ejemplo, en el caso de Capital Federal, entra defensa civil, pero solamente como un actor secundario que visualiza las situaciones, pero analiza, avisa y espera a que nadie toque, nadie haga absolutamente nada. Pero no es un procedimiento técnico el que tiene que hacer defensa civil en cuestión de volver otra vez la luz, poner otra vez el agua, enchufar otra vez el gas para que le prenda la estufa. O sea, no tiene nada que ver en ese sentido. Sí debe tener todos los procedimientos adecuados y todas las herramientas adecuadas para lo que es la evaluación del riesgo, más no el procedimiento técnico de solucionar las situaciones. Para eso hay otras organizaciones que se encargan justamente de eso. Defensa civil es gestión integral del riesgo. Y por último, es quien se encarga justamente en compañía de bomberos, de acuerdo al sistema comando de incidentes, si se quiere ver de esa forma, de trabajar lo que es la zona segura. Entonces, comúnmente con bomberos trabajan encadenados para lo que es la coordinación de la zona, para que sea la zona amarilla una zona segura y la zona verde sea una zona específicamente segura, ¿sí? Entonces, Defensa Civil se encarga de acordonar y de coordinar con el resto de equipos mientras Bomberos está trabajando tranquilo en su intervención. ¿Sí? Que si necesitan otro camión, bueno, muevan acá, hagan allá, muevan este espacio porque viene otro camión de bomberos. Pero no es, significa que porque yo soy de defensa civil no tengo que hacer absolutamente todo, no, nada que ver. No sé si me hice entender. Pero pues es más gestión del riesgo y más coordinación de la emergencia que es en sí dentro de la estructura de la emergencia. Bueno, mi gente, nada, les agradezco muchísimo el haberse aguantado estas 2 horas, toda esta charla y la cantidad de cháchara que yo he hecho. Y bueno, nada, nos veremos próximo jueves, o sea, este que viene, próximo martes y próximo jueves nuevamente. Así que nada, nos estamos viendo. Fuerte abrazo a cada uno de ustedes y echen a dormir, a descansar. Nos vemos.